Un día extra agregado a mi sentencia marcó la diferencia entre una cárcel normal y la pesadilla interminable de la prisión de Pembina. Se suponía que iba a cumplir 364 días, ese era el acuerdo. Pero al juez no le gustó mi actitud, sea lo que sea que eso significara, así que la extendió a 365. Listo, un año era el mínimo para prisión. Mi abogado armó un escándalo enorme, pero no sirvió de nada. No fue su culpa. De hecho, es él quien va a publicar esta declaración en la prensa o filtrarla en internet si el grupo de correccionales Guardian, GCG, intenta bloquearnos con una orden judicial. La gente tiene que saber lo que pasó en la prisión de Pembina. Lo diré directamente, estaba embrujada. Si crees que bromeo, que estoy loco o que miento, no tienes idea. Las prisiones embrujadas no son como las imaginas. Esos lugares que se promocionan y ofrecen tours son una broma enferma comparados con la realidad. Llegó a ser tan grave que puedes buscar los documentos oficiales de quiebra del capítulo 11 de GCG. Eso lo sacó del negocio en su primera prisión. Y en los informes, usando una antigua ley de Dakota del Norte de 1857 para reclamar un seguro, dice el sitio de la prisión de Pembina confirmado por la oficina del gobernador y 2 notarios públicos como testigos presenciales de estar afectado por lo sobrenatural de tal manera que el negocio continuado es imposible. No era la primera vez que la cerraban por eso. Parásitos seguían comprándola y reabriéndola esperando ganar dinero a costa de la gente común. Y a mí me metieron en ese infierno sin saber ni un poco de su historia. No me malinterpreten. El edificio en sí no era tan malo, especialmente para algo construido en 1853. Era un cubo grande de piedra, achaparrado, pesado y apretado, pero menos aislado que las prisiones modernas. Podíamos ver muchas celdas alrededor, había solo un pasillo principal por piso, y estábamos lo suficientemente cerca para pasar cosas entre las rejas y tener algo de interacción humana real. Podría haber sido peor, tenía 5 pisos y capacidad para 500 prisioneros. Cuando llegué tenía varios compañeros de celda, y oí que había 2000 tipos encerrados y lo creí, pero eso cambió pronto. No hablé con nadie las primeras 3 semanas. Nunca había estado en una prisión real antes, y estaba destrozado por eso. No quería aceptar que estaría en ese lugar, atascado con 3 tipos más en mi celda por todo un año. Toda la prisión parecía llena de hombres salvajes. El piso inferior empezaba a gritar, aullar y entrar en pánico en mitad de la noche, todos al mismo tiempo. Estábamos en el piso superior, pero sus gritos resonaban por esa estructura antigua y abierta como si estuvieran con nosotros. Solo pensé que los prisioneros de abajo estaban todos locos hasta que los guardias no aparecieron para despertarnos el primer día de mi 4ª semana, cuando me desperté en mi rincón, sin que algún guardia idiota golpeara las rejas. Finalmente tuve que hablar. Le pregunté a uno de mis compañeros, Dante, qué pasaba. Y nunca olvidaré el miedo en su voz cuando dijo algo que debería habernos alegrado mucho. Los guardias se fueron todos. Amigo, los prisioneros hablaban en voz baja entre celdas y gritaban entre pisos con susurros y voces altas. Pero lo máximo que pudimos deducir era que algo en el primer piso los había hecho renunciar en protesta. Claro, debían ser los locos gritando así por la noche, ¿verdad? Excepto que ninguno de nosotros podía obtener respuesta del piso inferior. Estaba en silencio total ahí abajo. Los tipos del segundo gritaron durante horas. Decían que alguien estaba allí porque oían pasos arrastrados de vez en cuando, pero quienquiera que fuera nunca decía una palabra. Esa fue la primera vez que Dante mencionó las historias locas del primer piso. Murmuró que esperaba que nada de eso fuera cierto, pero cuando le pregunté, solo negó con la cabeza. Nada, amigo. Nada de eso tenía sentido. Nos preocupamos un poco a medida que pasaba el día y nadie venía a sacarnos para el desayuno, y luego tampoco para el almuerzo. El tiempo que solíamos pasar afuera en el patio vino y se fue, y la gente empezó a inquietarse. En la celda a nuestra izquierda, el amigo de Dante, Will, empezó a decirles a los tipos que pasaran la palabra de calmarnos y compartir cualquier comida que tuviéramos guardada. Recuerdo haberle preguntado a Dante, ¿es realmente tan malo? Han negado comidas y tiempo en el patio por un día o 2 antes, me dijo. Pero los otros 2 en nuestra celda no parecían convencidos. Uno dijo, pero no así. Siempre nos decían qué habíamos hecho. Nunca se iban sin más. Alguien nos pasó pedazos de pan viejo y duro por las rejas. Se agradeció mucho. Los nuevos guardias no aparecieron hasta un día entero después. Ese día nos dieron mucho tiempo en el patio con estos nuevos tipos, pero parecían más confundidos que nosotros. Todos miramos desde lejos mientras Will le preguntaba a un guardia qué había pasado. El guardia se encogió de hombros. No sé, GCG pagaba extra por contrataciones rápidas, así que me apunté. ¿Y los prisioneros del primer piso?, preguntó Will. Aún los oíamos arrastrando pies ahí abajo. Miramos al salir al patio, pero no vimos a nadie. ¿Eh? El guardia frunció el ceño. No hay nadie ahí. Todos fueron transferidos. ¿Transferidos? ¿Qué diablos significa eso? Significa que el departamento de correccionales los tomó de vuelta. Devueltos a custodia estatal porque la compañía no podía manejarlos. Eso tenía sentido. Si el piso estaba lleno de locos, entonces la primera compañía privada de prisiones en Dakota del Norte apenas tenía experiencia para lidiar con ellos. Pero estos nuevos no tenían ni las habilidades para manejarnos a nosotros. Había la mitad de guardias que antes y no conocían las rutinas ni quiénes eran los peligrosos entre nosotros. Por eso eran distantes, asustados y agresivos. Todos excepto uno. Kellen no era el primer guardia en tratarnos como humanos. Pero para entonces era el único que quedaba. Intercambiaba bromas en el patio, nunca nos golpeaba y nos miraba a los ojos al hablar. Fue y buscó papeles para confirmar que los locos habían sido transferidos.
pero tardó 3 meses en obtener esa info de GCG. Para cuando nos lo dijo, ya lo habíamos olvidado un poco. 2 noches después, quizás 2 horas después de apagar las luces, los tipos del segundo piso empezaron a gritar, «¡Dónde!». Saltó y cayó accidentalmente sobre uno de nuestros compañeros antes de gritar sobre un incendio. Otros en nuestra fila empezaron a golpear las rejas y gritar por los guardias, pero los uniformados pasaron corriendo y bajaron sin hablarnos. Los oíamos dar órdenes abajo y luego gritar confundidos. Los gritos de los prisioneros eran más claros desde el segundo y sonaba como si estuvieran aterrorizados por algo específico y quisieran ayuda. Los sonidos de puertas cerrándose y gente corriendo nos llegaron después de unos 10 minutos de gritos. Y luego, silencio. Nos quedamos en la oscuridad esperando y escuchando hasta la mañana. Cuando entró el nuevo turno, estaban más sorprendidos y confundidos que nosotros, y Kellen vino a preguntar qué había pasado. Le contamos lo que sabíamos, pero él había llegado y encontrado puertas abiertas y el segundo piso vacío. No había indicio de qué ocurrió, pero prometió consultar con la compañía y ver si los prisioneros ausentes habían sido transferidos rápidamente de nuevo. Dante agarró las rejas y se aseguró de que Kellen lo mirara. «Por favor, averigua quién demonios anda caminando ahí abajo por la noche». Kellen parpadeó. «Soy del turno diurno, así que no sé qué puedo hacer, pero ¿qué quieres decir?». «Los prisioneros se fueron», le dijo Dante con intensidad pero en voz baja. «Pero los tipos del tercero dicen que aún oyen a alguien, quizás 2 o 3, arrastrando pies cada hora o así hasta la mañana. Supongo que podría ir a mirar ahora». Dante extendió la mano por las rejas y agarró su uniforme, algo que usualmente nos ganaba una paliza. «Escúchame, no entres solo. Quédate en la escalera a menos que alguien te acompañe». Kellen asintió con miedo. Parecía que finalmente entendía lo asustados que estábamos. Ahuyentó a otro guardia y Dante lo soltó, pero nada más salió de eso por toda una temporada. El turno nocturno renunció y contrataron más guardias con salarios aún más altos. Kellen y otro uniformado revisaron los primeros 2 pisos, pero no encontraron nada. Dante pensaba que era porque buscaban de día, pero no iba a pedirle a nuestro único amigo que se arriesgara. Fue quizás 3 meses después, sí. Estaba a mitad de mi sentencia y había empezado a dibujar, así que tenía lápiz y papel, cuando nos despertamos en mitad de la noche, por los gritos de pánico absoluto de todos en el tercer piso. Esta vez, estábamos menos asustados durante el evento en sí. Will le ofreció a un guardia que pasaba corriendo $500 de su cuenta de comisarías y volvía y nos decía qué pasaba. Dante escuchó atentamente, tratando de captar gritos individuales del tercer piso sobre el ruido de todos los demás. Anoté cualquier palabra que pensó oír, lo que escribí. «Jesucristo lo está matando. Dios, déjenos salir. Viene hacia acá». No estábamos tan asustados mientras pasaba porque lo habíamos vivido 2 veces antes, pero esta vez el miedo a largo plazo era mucho más profundo. Ahora sabíamos con certeza que volvería a pasar. Y cualquier prisionero con medios empezó a contratar abogados y hacer todo lo posible para transferirse a otras prisiones, aunque significara condiciones peores. El problema era que el sistema de prisiones de Dakota del Norte ya estaba desbordado, que era la razón por la que GCG había empezado, así que cada tipo que salía hacía más difícil para el resto. Nuestros 2 compañeros de celda se transfirieron, dándonos más espacio, lo cual fue agradable, pero un consuelo pequeño. Aparentemente la noticia se había extendido afuera, y la solución de GCG, en lugar de pagar más a los guardias, fue eliminar el turno nocturno excepto por un pobre tipo. Kellen estaba un poco molesto por no haber recibido un aumento, pero empezaba a creernos que algo pasaba. Para entonces llevaba tiempo ahí y sabía que no le mentíamos. Y demasiados prisioneros le habían dicho que oían a alguien caminando por el primero, segundo y tercer piso al azar durante la noche. Eran solo unos pasos, a veces hasta 20, pero solo ocurría de vez en cuando y solo cuando te dabas cuenta, ya había parado para siempre. Un tipo del cuarto piso dijo que oyó una carrera completa de un extremo del pasillo del tercero al otro. Lo suficientemente claro como para esperar que un guardia subiera corriendo las escaleras, pero nadie apareció. Se lastimó y lo transfirieron por baja médica al día siguiente, así que lo tomamos en serio. Todo eso bastó para que Kellen empezara a investigar afuera. Vino a nosotros en el 7º mes de mi sentencia con cara pálida. A nuestro lado en las rejas, Will preguntó: «¿Qué noticias?». Kellen parecía sombrío. «Mucho basura por ahí, pero este lugar se menciona mucho. Ha sido cerrado antes, pero me bloquean cuando pido documentos históricos. Lo que creo es que la prisión en sí no es el problema. Escuchen esto». Sacó una libreta para referencia. 2 sacerdotes canadienses, los padres Norbert Provencher y Sever Dumoulin, visitaron Pembina en 1818, antes de que fuera un pueblo oficial. Eso era cuando la compañía de la bahía de Hudson era grande por aquí. Así de antiguo. Pembina era el pueblo más grande de Dakota del Norte entonces, así que el puesto comercial estaba lleno. Y los sacerdotes eligieron dormir afuera donde el río Pembina se une al río Rojo. La leyenda dice que una visión de una mujer podrida vino por la noche y robó la vida de Provencher. Los 2 hombres negociaron con ella para dividir la vida restante entre ellos, condenándolos a vivir solo 35 años más en lugar de los 70 que le quedaban a Sever. Severe obtuvo 1 mes y 20 días extra como regalo de su amigo por el sacrificio. Hizo una pausa como si pudiéramos adivinar el resultado obvio. Ambos murieron 35 años después. Sabía que la prisión de Pembina tenía un problema horrible, pero eso no significaba que creyera todo. «Déjame adivinar, 1 mes y 20 días aparte». Kellen asintió. Dante resopló. «Es verdad, amigo», insistió Kellen.
Las fechas de muerte están en internet. Pero escuchen. 35 años después de 1818, los hace morir en 1853, el año en que construyeron esta prisión. Y el lugar donde acamparon esa noche, junto a la Unión de los Ríos, estaba muy serio. Creo que hay algo aquí, algo antiguo. Le pregunté a un tipo que conozco, tiene parientes Chippewa en Turtle Mountain. Conocen la historia del Río Rojo mejor que nadie. Dijo que su tío le advirtió nunca dormir en la unión del Río Rojo y el Pembina. Dijo que algo vive aquí, bajo tierra, y despierta con el cambio de estaciones. Quedamos en silencio un momento después de eso. Era nonsense folclórico, pero era tan buena teoría como cualquier otra. Fuera lo que fuera, volvería, y no era amistoso. Will habló con Kellen unos minutos más, pero Dante estaba callado. Después de que se fue, le pregunté, ¿qué pasa? Se sentó en una de las literas ahora vacías y me dijo, tengo otros 5 años aquí, y no tengo dinero para un abogado. Tu sentencia acabará antes de que nos alcance, y estaré solo. ¿Lo hará? No había forma de estar seguros. Volverá en 2 meses para el 4º piso, y 3 meses después para nosotros. Podría salir una semana antes o un día tarde. No parece exacto, solo miró al piso. Lo que quiero decir es que espero que salgas antes de que venga. Oh, no supe qué más decir, así que me senté en mi rincón como siempre. No pasó mucho antes de oír que GCG se hundía. La estampida de transferencias enfureció al Estado y les hizo perder un contrato vital para una segunda ubicación, y los inversionistas se retiraron. Redujeron el número de guardias, luego lo cortaron drásticamente, y Kellen aceptó un recorte salarial para quedarse como el único en el turno diurno. Solo quedan 2 prisioneros en el 4º piso, nos dijo a los 20 que quedábamos mientras se acercaba la semana general que esperábamos. Siento que debería quedarme tarde solo para ver qué demonios pasa ahí abajo, pero los exguardias a los que pregunto están aterrorizados y se niegan a hablar. Algunos se pusieron violentos solo por preguntar. Está bien, le dijo Will. Tienes un hijo en casa. No estés aquí para eso. Los 20 que quedábamos en el 5º piso nos sentamos en nuestras celdas una vez caída la noche, rezando y escuchando. El lunes por la noche, nada pasó. Los 2 de abajo ocasionalmente gritaban que todo estaba bien. El martes por la noche, nada pasó. La tensión crecía y a veces los oíamos respirar rápido. Solo podía imaginar la adrenalina corriendo por ellos cada minuto hasta el amanecer. El miércoles por la noche, nada pasó. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. La prisión estaba mucho más silenciosa ahora que 2000 hombres se habían reducido a 22, y pensé que podía sentir un sutil latido en el aire, golpeando contra la realidad como si fuera una hoja delgada de papel. Es solo tu imaginación, susurró Dante. Ninguno de nosotros quería hablar más alto que eso. El jueves por la noche, ese latido se convirtió en la sensación de pasos acercándose desde una gran distancia. ¿Chicos?, gritó Will desde su celda. ¿Están bien ahí abajo? Aún aquí, respondió uno desde abajo. Pero lo siento. Está en la puerta. Está golpeando. ¿Qué demonios significa eso? Pero el hombre de abajo no respondió. El viernes por la noche. Esa era la noche en que pasaría. Todo el día, los 2 del cuarto tiraban y golpeaban sus rejas, suplicando que los dejaran salir. Kellen estaba dividido. Después de 2 horas escuchando esas súplicas, se le ocurrió una idea. Los transfirió a ambos a nuestro piso. Si nadie está en el cuarto, dijo alegremente, entonces todos estaremos a salvo, ¿verdad? En voz alta estuvimos de acuerdo, pero nos engañábamos. Cuando llegó el guardia nocturno, se volvió loco y los llevó de vuelta abajo. Dijo en voz alta lo que todos pensábamos. Si nadie está en el cuarto, solo vendrá directo al 5º y nos agarrará a todos. ¿En qué demonios pensaba Kellen? Tuvimos que escuchar horas de sollozos esa noche. Fue la prueba más dura de mi vida. Quería gritarle al guardia nocturno. Quería pedirle que sacara a esos hombres de allí. Pero si lo hacía, sabía que lo que venía nos encontraría a todos en su lugar. El momento en que pasó fue como una mano fría en mi hombro. ¿Qué pasa ahí abajo?, gritó Dante. El hombre que no sollozaba respondió. Está cambiando. ¿Qué pasa? Díganos, exigió Will. Está rojo. ¿Rojo? Está rojo. ¿Qué está rojo?, gritó Will insistentemente. Maldita sea, ¿qué está rojo? Miramos por el pasillo al guardia nocturno, que estaba escuchando con miedo. Los gritos empezaron segundos después. Esta vez, solo un piso arriba, podíamos oír claramente cada palabra. El prisionero que sollozaba chilló. ¡Ahí! ¡Está ahí! El que había estado comunicando con nosotros empezó a rabiar incoherentemente de miedo contra sus rejas. Luego, extrañamente, paró. Los 20 nos aferramos a las rejas, incapaces de ayudar, incapaces de huir. Muchos lloramos, pero por lo demás en silencio, porque gritar ahogaría las últimas palabras de los de abajo. Pero estuvieron inquietantemente callados por casi 2 horas. Esperamos en silencio tenso, mientras pasos al azar atravesaban el 4º piso de vez en cuando. ¿Qué pasaba? Por primera vez, las víctimas de lo que ocurría abajo habían elegido callar en lugar de gritar por ayuda. ¿Por qué eso cambiaría las cosas? Al final, el que sollozaba rompió el silencio. ¡Oh, Dios mío, viene hacia ti! ¡Cállate! Te verá, distráelo. Golpea tus rejas. El sonido de golpes resonó por la escalera. El que sollozaba dijo con terror. Sabe, Jesucristo, haz algo. Ya no estábamos callados. Repetimos eso, alto y repetidamente al guardia. ¡Haz algo! Él solo estaba allí, literalmente temblando en sus botas. Will le gritó. ¡Reacciona! Los otros guardias y prisioneros escaparon. Tú también puedes. Sea lo que sea, no te seguirás si los dejas salir y te vas. Grité.
Van a morir ahí abajo. Dante lanzó su zapato y el impacto finalmente sacó al hombre de su terror. El guardia corrió a la escalera y bajó. Lo primero que oímos decir fue un sorprendido: María, Madre de Cristo. El que sollozaba de nuevo: por aquí. Por Dios, déjenos salir. El otro prisionero no hablaba por alguna razón. Podíamos oír su jadeo de terror, pero esto también se cayó. Luego oímos un zumbido y todas las puertas del cuarto se abrieron con un estruendo. Sonidos de jadeos, carreras y alguien arrastrando algo siguieron. La prisión quedó en silencio, y así estábamos solos de nuevo. La prisión antes abarrotada ahora se sentía aterrorizantemente grande y vacía, con solo 20 de nosotros y sin guardias. Esa noche, el inconfundible sonido de pasos resonó desde abajo. Conté el tiempo lo mejor que pude: 40 minutos, luego alguien dio 3 pasos de una celda al pasillo. 1 hora y 6 minutos, alguien corrió 10 pasos por el pasillo y paró abruptamente. 28 minutos, los pasos se acercaron a la escalera, pero luego entraron en una celda y se callaron. Lo que era, sonaba descalzo, y los lugares de inicio y fin no coincidían. Donde terminaban a menudo no estaba cerca de donde empezaban después. Para cuando amaneció, estábamos asustados en un silencio aterrorizado e inmóvil, y tomó la llegada de Kellen para que empezáramos a movernos de nuevo. Con GSG en corte de quiebra, ya no teníamos guardia nocturno. Si venía por nosotros, nadie nos sacaría de las celdas como a los demás. Apenas hablábamos, apenas comíamos. Cada día que pasaba era un grano de arena cayendo en un reloj de arena marcando nuestras ejecuciones. Nuestros compañeros empezaron a confesar crímenes que ni siquiera habían cometido solo para transferirse a supermáximas fuera del estado, la única opción que quedaba. Uno por uno, Kellen escortaba o arrastraba tipos fuera de nuestro piso. 20 se convirtieron en 15, luego 10. Luego solo quedamos yo y Dante, con Will aún en la celda a nuestra izquierda. Los 3 y Kellen, 4 hombres esperando la perdición. Nos sentamos jugando cartas en las semanas previas. Sería un año completo para mí en ese lugar, pero juraría que había pasado una vida en esa celda. No podía pensar, no recordaba la vida antes, no imaginaba sobrevivir después. Cada día rezaba por una transferencia, pero Dakota del Norte se había cansado de nosotros, y los jueces dejaron de oír casos de la prisión de Pembina. No sabían que solo quedábamos 3, nadie lo sabía. Contactamos a los medios. Llamamos a la oficina del gobernador. Armamos un alboroto, eso fue peor que nadie saberlo. Resultó que a nadie le importaba. Además, no había nadie más arriba en GSG siguiendo la situación, y Kellen no podía contactar a nadie. La nómina, es decir, solo su cheque, la manejaba una tercera compañía de pagos que no podía responder preguntas sobre procedimientos en curso. Se acercaba la semana. El lunes por la noche, nada pasó. Estábamos como estatuas en nuestras celdas, solos, esperando una señal del acercamiento del verdugo. Al amanecer, suspiramos y empezamos a movernos. Dante preguntó: ¿sales el viernes? Asentí. Si las cosas iban como antes, me liberarían ese día. Mientras saliera antes del atardecer, estaría bien. El martes por la noche, nada pasó. 2 de 2. Solo uno más, solo un día más. Me senté en esa oscuridad hasta... No. La sensación de la prisión había cambiado a nuestro alrededor. Un latido sutil parecía pulsar contra nuestras caras, oídos y ojos. Había venido un día antes en la semana que la última vez. Esa mañana, Will me dio una palmada en el brazo mientras ambos nos inclinábamos por las rejas. Lo siento, amigo. Dante solo negó con la cabeza enojado. No iba a salir a tiempo, el miércoles por la noche. El latido se convirtió en el sonido de pasos acercándose desde una distancia insondable. Creo que estuve de pie en las rejas de nuestra celda todo ese día. Dedos envueltos en metal con fuerza para igualar la tensión en el aire y en nuestras mentes. Esto no podía pasar. Esto no pasaría. Mi abogado entraría y me diría que había quitado el día extra injusto del juez. Un día, un maldito día. Aunque hubiera pasado todo el año en esta prisión, un día aún significaba vida o muerte. Déjenme salir por Dios. Pero a nadie le importaba, y nadie escucharía. Me gustaría decirles que Kellen se quedó tarde esa noche. Me gustaría decirles que cuando todo el piso empezó a brillar rojo, el pasillo, las celdas, la piedra misma, mientras whatever abominación impía en la tierra empezaba a despertar con el cambio de estación, mientras pasos distantes se convertían en un viajero a la puerta de nuestras mentes. Me gustaría decirles que Kellen estaba allí, y presionó el botón y abrió las puertas y nos dejó salir a todos. Me gustaría decirles que no vi nada, y que no soy un hombre roto permanentemente. Que no arañé las paredes de mi celda mientras se acercaba lentamente, moviéndose unos pasos cada 20 a 70 minutos. Me gustaría decirles que los 3 pudimos correr y escapar de ese horror sobre la realidad, con sus manos podridas y ojos ciegos radiando luz carmesí mientras nos buscaba al azar. Pero no puedo darles un final satisfactorio a esta historia. La compañía de pagos despidió a Kellen y cambió las cerraduras de la propiedad. Según sus papeles, todos los prisioneros habían sido movidos y pensaban que le pagaban por guardar una prisión vacía. Nos dejaron allí 11 días antes de descubrir el error, lo que significó 11 noches con esa cosa. Por 11 días nos morimos de hambre. Por 11 noches nos sentamos absolutamente inmóviles, sin atrevernos a movernos, respirar o siquiera mirar a izquierda o derecha. Sabía dónde estábamos en general. Se paraba justo fuera de nuestras celdas por horas, y a veces entraba por las rejas y alcanzaba las camas alrededor, retándonos a hacer el menor movimiento. Cuando has pasado 6 horas mirando los ojos ciegos carmesí de un demonio podrido, incapaz de parpadear por miedo a que oiga el aire que mueven tus pestañas, cuando has visto lo que ha visto,
Las realidades que ha caminado reflejadas en rojo infernal, entenderás, a nadie le importa. Me gustaría decirles que Kellen existió realmente. Me gustaría decirles que teníamos un amigo entre los guardias y que no todo fue malo. Me gustaría decirles que no estoy traumatizado por el infierno que pasé siendo dejado pudrirme y morir como nada más que un número en los libros de alguna corporación. Pero a nadie le importa.